Hola, bienvenidos al fin a este nuevo curso, curso de Go avanzado, aquí en Geeks, donde veremos toda una serie de módulos sobre este tema, ¿no? Planeé hacer unos 4 o 5 videos, pero la verdad que hay temas muy interesantes aquí en Go avanzado y he visto resumiéndolo en unos fácil 10 a 12 módulos más o menos. Ahí veremos los más importantes, pero recuerden que a veces cada módulo, según su complejidad, podemos separarlo en distintos videos. En este primer módulo vamos a ver base de datos. Vamos a dejar de trabajar simplemente, ya dejamos de trabajar en memoria, acuérdense el curso de Go en básico, como luego hacíamos persistencia en archivos. Ahora vamos a hacerlo de forma profesional en una base de datos, un gestor de base de datos. Antes, como siempre, te voy a dar un breve concepto de la base de datos. No es un curso de base de datos, es un curso de Go, sino que vamos a trabajar con base de datos y tienes que saber alguna base, aunque sea, ¿no? De todas maneras, en el transcurso del curso vas a ir aprendiendo cositas de lo que es una base de datos o puntos claves de una base de datos. Pero concentrémonos, recordemos que es Go. Si tú quieres un curso de SQL o de base de datos aparte, puedes tomarlo también. ¿Ya? Vamos a ver, por ejemplo, que en nuestro caso vamos a ver una base de datos relacional, como es Postgre. Si has visto los cursos anteriores, hemos estado trabajando con Supabase, que es un backend como servicio, un backend en la nube, donde podemos trabajar, nos da una base de datos. Esa base de datos que nos da internamente en realidad es Postgre, SQL, es un gestor de base de datos. Entonces nosotros vamos a trabajar ahora con Postgre, pero en local, en nuestra computadora instalado. Para eso lo tenemos que instalar. Primero vamos a ver un breve concepto de una base de datos relacional como Postgre, que es la que vamos a trabajar, ¿ok? Entonces es una forma de organizar la información en tablas compuestas por filas y columnas, donde los datos de diferentes tablas se interconectan o relacionan entre sí. Es el modelo más utilizado para almacenar y gestionar datos estructurados de manera eficiente. Puntos claves o conceptos claves que vas a ver: tablas, claves primarias, claves foráneas o externas y SQL o lenguaje de consulta estructurado. Esos temas vamos a ir viéndolo poco a poco durante el trayecto de este módulo, ¿ok? Vamos ahora a pasar a la instalación. Simple, solo pones en Google, pones en Google descargar Postgre y te va a salir el link. Entro el link, vamos a ponerlo aquí para que se vea bien. Y miren, aquí nos da las versiones para los diferentes sistemas operativos, tanto para Linux, Mac y Windows. En este caso ahorita yo estoy en Windows. También lo he instalado en Linux otras veces, más que todo son comandos. Y nos dice, miren, entramos, descargar el instalador. Si le vamos a descargar el instalador, mira, aquí le damos clic, pero aquí nos dice, mira, este paquete incluye el servidor PostgreSQL, pgadmin, una herramienta gráfica para administrar y desarrollar sus bases de datos. Stack Builder, que es un gestor de paquetes para descarga, instalador, herramientas, controlador. Basta con que te instales el gestor y el pgadmin. Esto es opcional, ¿ya? Y de los diferentes conectores. Pero simplemente le das aquí descargar, porque nosotros vamos a trabajar con pgadmin. No vamos a trabajar de consola. Si tú puedes, también lo trabajas de consola si sabes SQL. No hay problema, pero para hacer los cursos más rápido, vamos a trabajar con pgadmin. Y bueno, aquí te descargas la última versión en tu caso. Yo tengo una versión más antigua que tenía ahí este sistema instalado, creo que tengo la 16 o la 15, 16 creo. Y la descargas sin problema, en este caso para Windows x64 y el de aquí, ¿no? Lo descargas, te va a descargar el instalador y simplemente siguiente. Ojo, si hay una parte donde te va a pedir el puerto por defecto. Normalmente Postgre utiliza el puerto para comunicarse, el 5432 es el puerto por defecto que utiliza. En mi caso yo lo tengo cambiado porque tenía una instalación anterior, entonces hacía conflicto y yo lo instalé en el puerto 5434, nada más. Pero lo común, si tú no has tenido una instalación previa de Postgre, que esté en el 5432, ¿ok? Lo digo eso porque luego cuando vemos la conexión a la base de datos vas a ver que yo no utilizo realmente el mismo puerto que tú utilizas y te puedes confundir, pero eso es opcional, ¿ya? En mi caso yo lo tengo así. Listo, lo descargas, siguiente contigo, y solo vas a ver una parte donde el puerto, déjalo tú igual como está, 5432, siguiente, y luego también instalas el pgadmin. El paquete viene con todo, te va a instalar el gestor de base de datos y te va a instalar pgadmin. Eso es lo que necesitamos para este curso, ¿ok? Ya lo tengo instalado, como te digo. Aquí vas a ver el pgadmin, tengo aquí, te lo voy a mostrar. Este es el pgadmin, voy a mostrarlo completo, ahí está, ¿ok? Una vez que instales el pgadmin te va a pedir la contraseña. También en el proceso de instalación te va a pedir una contraseña.
para el root, para el usuario principal pones, yo le he puesto mi contraseña, por supuesto, tú le pones una contraseña que te acuerdes y ya está. Luego cuando inicies el pgadmin te va a pedir esa contraseña, la pones y te va a cargar las bases de datos. En tu caso no te va a cargar, solo te va a cargar una base de datos aquí que va a decir Postgre, como está de acá, y no hay problema. Luego vas a hacer clic derecho, crear database, y aquí le vas a poner solo el nombre. En mi caso yo hice esta para este curso, se llama BDTest y save, guardar, nada más, no tienes que poner ningún otro tipo de parámetro, guardar, y se va a crear esta primera base de datos, ¿ok? Y con esta base de datos vamos a trabajar. Luego que tengas esta base de datos, clic derecho y vamos a tener abierto el Query Tools, que es donde podemos hacer consultas SQL, lo que te di más o menos el concepto, que íbamos a trabajar con SQL o lenguaje de consulta estructurado, ¿ok? Hasta ahí haces todos esos pasos, avanzas hasta ahí, creas una base de datos, tú la puedes llamar como tú quieras. El punto es que sepas la referencia a la hora que estemos programando, que tu base de datos se llama BDTest o se llama el nombre que tú le pusiste. También tienes que acordarte tu contraseña, ¿ok? Necesitas eso y el puerto donde lo instalaste tu Postgre, nada más. Si quieres también puedes guiarte de un video de YouTube cómo instalarlo. Es fácil en realidad, aquí en Windows al menos, siguiente, ¿ya? En Linux también es cuestión de unos comandos nada más, y también puedes instalar el pgadmin incluso. Ok, yo tengo aquí ya el pgadmin, desde luego. Entonces nosotros vamos a trabajar, vamos a hacer nuestra primera conexión a una base de datos real. Míralo, si nunca has visto temas de base de datos, míralo como un Excel gigante pero súper avanzado, ¿ok? Donde hay filas y columnas y donde podemos tener persistencia de datos. Recuerda que esta información o este tipo de base de datos se estructura por tablas, ¿ya? Y se relacionan estas tablas entre sí, ¿ok? Lo vamos a ir viendo poco a poco con algunas consultas que ejecutaremos. Muy bien, tenido Postgre y hasta ahí, estamos aquí en Go. Miren, nuestro primero lo ejecuté simplemente Go, está el corrón, y le hice un repositorio también para tenerlo el curso en GitHub subido. Y tenemos, ¿no? Hello World, Go avanzado. Nada nuevo, tenemos nuestro package main que define el paquete principal, nuestro import del FMT para poder llamar a las funciones de imprimir en consola, y nuestra función principal main. Nada que no hayamos visto en el curso básico de Go. Otra cosa que sí yo he hecho es, por ejemplo, lo definí una vez como un módulo, simplemente puse también que hemos visto en el curso. Go mock init, inicialicé mi módulo Go avanzado. Recuerden que se llama mi módulo y me creó mi archivo mock, ¿no? Recuerden, Go avanzado. ¿Por qué? Porque necesitaremos instalar una librería o un paquete externo, como lo hemos instalado también ya. ¿Cómo lo hemos instalado? Con GoGet, ¿no? GoGet, después de haber inicializado nuestro módulo con Go mock init, ahora hacemos simplemente el GoGet y instalamos esta librería que vamos a necesitar. Vamos a ver, esto de aquí lo voy a tapar para que se vea todo, ¿ya? Está GoGet, GitHub, /jax, pgx y la versión, ¿no? V5. Si vamos acá al archivo, que lo cerré por cierto, en mock, ahí vemos que este es con el que estamos trabajando. Este es el driver de conexión para Postgre. ¿Ok? Recuerden que si bien estamos utilizando Go, tenemos que instalar un driver para poder comunicarnos con ese otro programa que es nuestro Postgre, ¿no? Nuestro gestor de base de datos. ¿Ok? Entonces para eso necesitamos instalar esta librería con GoGet desde GitHub, ya así se llama tal y cual como se lo estoy mostrando, pg- y la versión 5, ¿no? Vamos acá de nuevo. Y entonces instalan esa librería y hasta ahí vamos a estar iguales, ¿ok? Estamos en nuestra carpeta de trabajo, crean su carpeta de trabajo. Y aquí he creado un archivo Data SQL donde tendremos algunas de las principales consultas que iremos guardando. Esta primera consulta quiero que la ejecutes. Te lo voy a pasar en los archivos también. Simplemente es una forma de crear una tabla por SQL o por instrucciones aquí en Postgre. Simplemente ya yo la ejecuté, por eso te digo aquí, cuando te dije clic derecho, Query Tools, y simplemente aquí pegas ese texto que te estoy dando. Si no sabes nada de base de datos, lo pegas, porque aquí estamos creando una tabla llamada user con un campo id del tipo serial como dato primario o como campo primario, un nombre varchar de 100 y un email varchar de 100. ¿Ok? Ejecutas esa instrucción y al ejecutarla vas a refrescar, simplemente vas a que haya esquemas, puedes dar un refresh en tablas, te vas a tablas, le vas a dar un refresh después de ejecutar y vas a ver que te va a aparecer una tabla.
En este caso ya yo lo tengo ejecutado simplemente y está en mi tabla user, ¿no? Si yo veo user, mire, le doy clic derecho a user y le doy view edit data all rows, o sea, para ver todas las filas, y me demuestra todo lo que la tabla con los campos que hemos creado. Mira, aquí decimos que se crea un ID, un nombre y un email, y si veo los datos ID, nombre e email, sino que no hay ningún valor todavía. Hemos insertado información, se puede insertar desde aquí directo, pero nosotros lo vamos a hacer desde Go. Entonces hasta ahí estamos en la línea, ¿ok? Ejecutas todas esas instrucciones que recuerda que te las estoy dejando aquí, de todos modos. Muy bien, ahora sí nos vamos a Go y vamos a hacer esa primera conexión desde Go a nuestra base de datos hasta Postgre. Aquí tenemos que validar esa conexión a la base de datos simplemente es aquí. Miren, vamos a utilizar, como hemos instalado esos módulos, vamos a utilizar esos módulos, pero yo simplemente voy a crear la conexión para que esos módulos, recuerden que cuando aquí, al menos en Visual Studio Code, como ya lo tengo, lo va a reconocer y va a importar el módulo, la parte ya está instalado, ¿ok? Entonces aquí tengo el archivo para la conexión, las líneas de conexión, donde igual, miren, igual que recuerden cuando abrimos un archivo, utilizamos una variable, en este caso con de conexión, y para validar el error, ¿no? Ejecutamos pgx, voy a guardarlo para lo que lo importe, y miren, ya lo importó, ¿eh? GitHub, y lo importó ya, pgx y todo lo demás. Y miren, importamos esa conexión, una vez tenemos importado los modos, utilizamos pgx.connect, donde le pasamos un context, que es una librería también de Go, context.background, y le pasamos la línea de conexión. Voy a pasar, permitirle esto para que no me moleste, context.background, y esto es lo importante, la línea de conexión. Miren, yo estoy utilizando, como le digo, Postgre 2 puntos, esto es igual para todos nosotros, para ti, para mí, para todos. Luego de Postgre estoy utilizando al usuario Postgre, que es el usuario por defecto que se instala cuando tú te conectas cuando tú instalas Postgre. Entonces este es el usuario Postgre, 2 puntos, mi contraseña por ejemplo es geeks@servidor. Servidor, ¿quién es? Localhost, porque estamos trabajando en local, no nos vamos a conectar a una base de datos externa como lo hemos hecho con Supabase, por ejemplo. Pero aquí, si tu base de datos está en otro servidor, aquí esto cambia, ¿no? Pero aquí lo tenemos todo en local. Localhost 54, esto también te digo que va a variar el puerto. Normalmente tú vas a tener que hacerlo así, 5432. Yo lo tengo en 5434 porque yo lo instalé así. Mi versión, esta instalación de Postgre está en el puerto 5434 para la comunicación. Y miren el nombre de la base de datos. Aquí tú tienes que utilizar la base de datos, el nombre de la base de datos que tú creaste. Si la creaste igual con el nombre BDTs, la pones igual, si no pones tu base de datos. Entonces recuerden, esto es personalizable. Igual miren, como hemos visto cuando se abre un archivo, validamos el error de ocurrir algún tipo de error. Esta vez, en vez de utilizar un print line para mostrar algún tipo de error, hacemos un panning. ¿Por qué? A diferencia del panning, el panning se utiliza para errores graves. Si ocurre algún tipo de error en la conexión, ¡pum!, terminamos el programa, simplemente mostramos. Terminamos el programa, ahí el panning nos va a mostrar el error, pero va a terminar la ejecución del programa, o sea, se va a terminar de estar ejecutando en memoria el programa, ¿ok? Y el defer, que ya hemos visto también, incluso básico de Go, acuérdense, estamos repitiendo muchos conceptos. El defer ocurrirá al terminar de ejecutarse esta función main, que simplemente va a hacer cerrar la conexión de la base de datos, con que tiene la conexión, .close, y le pasamos el context background de la conexión, ¿ok? Nada más. Entonces aquí podemos validarlo, por ejemplo, después de cerrar la conexión podemos imprimir un mensaje simplemente para ver que todo está bien conectado. Quiere decir que si se imprime esto y no pasa ni el panic, recuerda que el panic va a ocurrir si ocurre un error grave, entonces quiere decir que todo pasó bien, la conexión estuvo bien, entonces podemos imprimir conectado correctamente, ¿ok? Voy a limpiar este momento y vamos a ejecutar el Go, ¿no? Go run main.go, y vemos que la conexión, miren, hello world Go avanzado conectado correctamente. Quiere decir que no tuvimos ningún error de conexión. ¿Qué pasaría si yo pongo 5432, que es el puerto por defecto, normalmente el que tú seguramente vas a usar? Yo ejecuto y en mi caso me va a salir error. Miren, se termina la conexión, se ven que terminó la ejecución del programa. Esto es gracias al panic. Y entonces el panic nos dice, pues miren, resumiéndolo, no se puede establecer una conexión, ya que el equipo de destino denegó expresamente dicha conexión, ¿ok? Simplemente es porque no estoy utilizando el puerto correcto. En mi caso es 5434.
Entonces lo vuelvo a limpiar, lo vuelvo a ejecutar y vemos que todo funciona correctamente. Y muy bien, para terminar este primer video tutorial de este módulo 1, donde estamos viendo base de datos, acuérdense, vamos a hacer una ejecución simple de una instrucción. Vimos que, como te dije, te mostré lo de la tabla KUser, es opcional, si quieres no la crees, pero hasta la base de datos, BDTs, o como tú la nombres, es sí hazlo. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a crear igual esta misma tabla, pero desde Go, ¿ok? Simplemente voy a eliminar esta tabla, vamos a ver, o la voy a crear con el nombre de user2, no hay problema, para que veas la diferencia. Y hay una sola tabla, miren, tablas, pero si tú no la creaste no hay problema, porque igual ahorita la vamos a crear, pero desde Go. Si tú no la creaste, entonces para eso tengo que definir una estructura de un SQL que al final en el interior tiene simplemente el mismo texto que te pasé aquí, lo voy a guardar en una variable, miren, pero que vamos a ponerlo aquí está bien, vamos a guardarlo en SQL, los puntos igual, acuérdate, para SQL, y entre comillas simple voy a poner todo el texto que te dime, create, table, user, igual, todo dentro de eso. Aquí vamos a validar un ratito para que no me esté adelantando. Create table, tenemos una validación del if, ¿se acuerdan? Create table if not exists user2, entonces si no existe va a crear esta tabla con estos mismos campos, pero esta vez yo le he puesto user2 para que no se repita con la otra, ¿no? Pero normalmente tú le pones user si no le creaste no creaste, como te dije, la tabla directamente desde pgadmin, ¿no? Entonces simplemente ejecutamos eso. Cada vez que voy a hacer un exec, voy a ejecutar esta instrucción. Entonces de nuevo procedo a abrir mi conexión, y de la conexión que ya está definida voy a utilizar un método llamado exec, que prácticamente ejecute, pasando el mismo contexto de la conexión, y le paso coma, le paso el SQL que quiero ejecutar. Y igual valido el error, si ocurre algún tipo de error, con panic, recuerden, para detener la ejecución de la función y mostrar el mensaje, ¿no? Igual, miren, acá conectado correctamente, aquí le podemos cambiar incluso, bueno, la conexión, el cierre siempre tiene que estar, recuerden, conectado correctamente, y se ejecutó, y tabla creada, ¿está bien? Tabla creada, nada más para ver que se cree todo lo que hemos hecho, ¿no? Entonces, lo único nuevo que hemos hecho es crear una instrucción SQL en una variable, y esa variable pasársela a nuestra conexión, validar si ocurre algún tipo de error, recuerden, y luego simplemente seguir con nuestras vidas, ok. Score run my, vamos a ver que proceda. Dice, miren, conectado correctamente, tabla creada. Vamos a ver, recuerden que estamos utilizando el driver que instalamos aquí. Entonces ese driver nos permite conectarnos. Esto es lo que le decía, miren, nos sigue mostrando tabla 1, pero no le tenemos que dar refresh, clic derecho, refresh, y vamos a ver que ahí sí ya aparece la nueva tabla. Ejecuto y miren, está user2. Si yo le doy a user2 view data al rows, y vamos a ver todas las filas que tiene. Tiene id, nombre e email del tipo character margin o varchar de 100, varchar de 100, el id pk integer, tal y como lo definimos aquí en su estructura. Miren, aquí está id serial, aquí lo veo mejor, probablemente voy a subir ese archivo. id serial primary key, main varchar 100 y main varchar 100. Creamos directamente desde Go otra tabla sin hacerlo directamente desde pgadmin, ok. Por eso nosotros vamos a estar trabajando más de Go, pero te digo, si tú quieres conocer más de pgadmin, busca un cursito, y no es muy difícil, en realidad es muy sencillo, pero primero aprende SQL, porque de nada sirve pgadmin si no vas a poder ejecutar consultas, ¿no? Ok. Y muy bien, entonces este primer tutorial lo dejamos ahí, donde hicimos nuestra primera conexión y ejecutamos un primer SQL también, donde le pedimos crear una tabla, ok, desde Go. Muy bien, este tutorial lo dejamos ahí. Como te digo, vamos a ver una serie de videos de tutoriales de cada módulo, porque como son cursos avanzados, se tienen que explicar un poquito bien también y se dividen, ¿ya? Finalmente avisarte que igual aquí en GitHub Go avanzado voy a subir todos los archivos para que lo puedas descargar. Ahí está hasta el primer commit que hemos hecho. Y también decirte que aquí en mi canal de YouTube me encuentras como Geeks1, y aquí estoy subiendo los cursos de Go básicos si es que no los has visto, o si quieres, como en TikTok es un poquito más complejo buscar uno por uno, aquí bueno, por el título puedes ubicar el tema que te haga falta, ¿no? Aquí voy a estar subiéndolo, recién voy subiendo de 33 o 34 que son, voy subiendo 2, pero aquí va a estar cada uno de ellos,
y le voy a poner con título, ¿no? Para que sepas buscar el tema que requieres en el momento, ¿ok? Eso que lo tengas de referencia también. Entonces, ahora sí, eso sí es todo por este tutorial y nos vemos en el siguiente. Gracias.